A reading from the book of the prophet Lectura Micah. del profeta Miqueas. Shepherd your people with your staff, Señor, pastorea a tu the pueblo flock con of el your callado, inheritance, a las that ovejas de tu dwells heredad, apart in the a las wilderness, que habitan in the midst of the apartadas en la wilderness. maleza. Let them feed in Pastarán Bashan en and Basán Gilead, y as Galaad, in the days of como old, en tiempos antiguos, as in the days when you como came cuando from the saliste land de of Egypt. Egipto y te mostraba Show mis us prodigios. wonderful signs. Who is there ¿Qué like Dios hay como the tú, God who removes que guilt, perdonas el pecado pardons y sin absuelves for the la remnant culpa of his al resto inheritance, de tu heredad? who does not persist No in anger mantendrá por forever, siempre la ira, but delights rather pues se in mercy, complace en la who misericordia. will again have compassion Volverá a on us, compadecerse, treading extinguirá underfoot our nuestras guilt. culpas, arrojará a lo hondo del To mar you we will todos cast nuestros into the depths delitos. of the sea all our Será, sins. We will show serás fiel faithfulness a to Jacob Jacob, and grace to Abraham, piadoso con Abraham, as you have sworn to our como fathers juraste a in the nuestros days of padres old. en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Verbum Domini. The Lord is kind and El Señor merciful. es compasivo y misericordioso. Bless the Lord, O my Bendice soul, alma mía al and all Señor, my y being, todo mi bless his ser holy a name. su santo nombre. Bless the Lord, O Bendice my alma soul, mía al Señor, and y no forget not all olvides his sus benefits. beneficios. El Señor es compasivo y He misericordioso. pardons all your Él iniquities. perdona todas He tus heals culpas all your y cura ills. todas sus He redeems your enfermedades. life Él from rescata destruction tu vida de la and fosa crowns you with y te kindness colma and de compassion. gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. He will not always chide, No está siempre nor does acusando he ni keep his guarda wrath rencor forever. perpetuo. Not according No to nos our trata como sins, merecen has nuestros he overtaken us, pecados, nor does he ni nos requite us paga according to our según crimes. nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. For as the heavens are high above Como the se earth, levanta el cielo so sobre la tierra, surpasses se his levanta su kindness bondad toward those who sobre fear sus him. fieles. As far as Como the east dista is from el the west, oriente del so ocaso, far has he así aleja de removed our transgressions nosotros from us. nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. I will get up and go to my Me pondré en father and camino just a say donde to está mi him, Padre Father, I have sinned y le against diré, heaven Padre, and he against pecado contra el cielo y contra ti. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Tax collectors and En aquel sinners were tiempo se all drawing acercaron a near to Jesús los listen to publicanos y Jesus. los pecadores a The escucharle. Pharisees and Y los scribes brought him fariseos y to los him, letrados murmuraban saying, entre This man ellos, welcomes sinners ese and acoge eats a with los them. pecadores y come con So ellos. to them Jesus Jesús told les this dijo esta parable. parábola. A man had two Un hombre sons. tenía And the dos younger son hijos. El said to his menor de father, ellos dijo a su Father, padre, give me the Padre, share dame la parte que me inheritance toca de la due me. fortuna. So the father El divided the padre les property between repartió them. los bienes. After a few days, No the muchos younger días son después, el collected all hijo his menor, belongings and set juntando off to todo a lo distant suyo, country. emigró a un país He lejano squandered y his allí derrochó inheritance su a life fortuna of viviendo dissipation. perdidamente. When he had freely spent Cuando lo había everything, gastado a todo, severe famine struck vino that por aquella country, tierra un and hambre he found terrible y himself in dire empezó need. él a pasar necesidad. So he hired himself Fue out to one entonces of y the tanto local le insistió un citizens, who habitante de sent aquel him to país his que lo farm mandó a to sus tend the campos a swine. guardar cerdos. And he longed to eat Le his fill entraban of the ganas de pods on llenarse el which the estómago swine de las fed, algarrobas but que nobody comían gave los him any. cerdos
y nadie le daba de Coming to comer. his senses, he thought, Recapacitando how many entonces of se my dijo, father's hired ¿cuántos workers have jornaleros de mi more than padre enough food tienen to eat? abundancia de pan But here am I mientras yo dying from aquí me hunger. muero de hambre? I shall get up and Me go pondré to en my camino father, a and I donde está shall mi say to padre him, y le diré, Father, I have Padre, sinned he against pecado heaven contra el and cielo y against contra you. ti. Ya no I merezco no longer llamarme hijo deserve to be tuyo. called your son. Trátame como a uno de tus Treat me as jornaleros. you would treat one of your hired workers. Se puso en So he camino got up and went a back donde to his estaba su father. padre. While he was still a Cuando long way todavía off, estaba his father lejos, su caught padre sight lo of him and vio y was se filled with conmovió, compassion. y He echando ran a to his correr son, se le echó embraced al him, and kissed cuello y him. se puso a besarlo. His son said to him, Su Father, I hijo have le dijo, sinned against Padre, heaven he and pecado against contra el you. cielo y contra I no ti. longer Ya no deserve to be merezco called your llamarme son. hijo tuyo. But his father Pero el ordered his padre dijo a sus servants, criados, Go saquen quickly, bring the enseguida finest el robe mejor and put traje y it on him. vístanlo. Put a Pónganle ring un on his anillo en la finger and mano sandals y on his feet. sandalias en los pies. Take the fattened calf and Traed el slaughter it, ternero cebado y and let us mátenlo. celebrate with a Celebremos feast. un Because banquete, this son of mine was porque este dead hijo mío estaba and has come muerto to y ha life again. revivido. He Estaba was lost perdido and y has lo been hemos found. encontrado. Then the Y celebration began. empezaron el banquete. Now the older son had been Su out hijo in the mayor field, estaba en and el on his way campo. back, Cuando al as he volver se neared the acercaba a la house, casa, he heard the oyó la sound of música music y and el dancing. baile, y He llamando a called one uno of the de los servants and mozos, asked what this le might mean. preguntó qué pasaba. The servant said to him, Este Your le brother has contestó, returned, and your ha vuelto father tu has hermano y tu slaughtered the padre ha fattened matado calf, el ternero because he cebado has him porque back lo ha safe and sound. recobrado con salud. He became angry, Él se and when he indignó refused to y se enter the negaba a house, entrar, his father came out pero and su called padre him. salió e intentaba He said persuadirlo. to his father in Y él le reply, Look, replicó a su padre, all these mira, years I en served you, and tantos not años como te once did I sirvo, disobey sin your orders. desobedecer nunca You una never orden gave me tuya, even a a young mí goat nunca to me has feast dado un on with my cabrito para friends. tener un banquete con But mis when your amigos. son Y returns, cuando ha swallowed up venido your ese hijo property with tuyo, que se ha prostitutes, comido tus bienes for con him malas you will mujeres, slaughter le the fattened matas el calf. ternero cebado. He said to him, My El son, padre you le are here dijo, with me hijo, tú estás always. siempre Everything I conmigo have y is todo lo yours. mío es tuyo. But now we must celebrate and Deberías rejoice, alegrarte, because your porque brother was este dead hermano and tuyo has come to estaba life muerto y again. ha He revivido. was lost and has been Estaba found. perdido y lo hemos encontrado. Verbum Domini. In our reading from the book En nuestra lectura del libro del profeta Miqueas, escuchamos una oración que Dios nuevamente pastoreará a su pueblo y echará al fondo del mar todos nuestros pecados. Escuchamos una respuesta a esta misericordia de Dios que es agradecimiento y maravilla. Miqueas dice, ¿qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? Muy apropiado, en especial en este tiempo de Cuaresma. Escuchamos la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio. El Señor nos dice cuán pronto el Señor recibe a un pecador que acude a Él en arrepentimiento y cómo se regocija por su regreso. El Hijo Pródigo, después de pedir su herencia por anticipado, va a un país lejano y la derrocha en una vida de licencia. Quizá pensó que iba a estar más feliz haciendo lo que quería en lo que pensaba que era libertad, sin estar sujeto a los mandamientos de su padre. Esto incluía los placeres que la tierra puede ofrecer. Esta es una imagen del pecado, pues la distancia, cuando nos alejamos de Dios, permitimos que los deseos impuros tomen posesión de nuestro corazón y empezamos a ver los mandamientos de Dios como restricciones. No queremos eso. Cuando olvidamos de Dios, nos olvidamos de la oración y las escrituras y pensamos cuán felices seríamos si no tuviéramos restricciones, que podemos hacer todo lo que deseemos. Dios permite que hagamos esto, nos da libre albedrío, pero sabemos que si perdemos la gracia de Dios, nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones, del diablo, e inevitablemente lleva a la miseria. Un comentarista describe la experiencia del pecado de la siguiente forma: mientras más uno obedece sus pasiones, más insatisfecho se vuelve. Ningún placer
de los sentidos puede darle felicidad y llena un vacío en su corazón. No conoce descanso, solo conoce que está triste y se odia a sí mismo y amargamente prueba la verdad de las palabras de las Escrituras. Esto es de Jeremías capítulo 2, quien dice, vean y sepan que es malo olvidar al Señor vuestro Dios. Solo lleva a la infelicidad. Así que después que el joven en la parábola derrocha toda su herencia, se encuentra tristísimo, degustando esa miseria que describe Jeremías. Abandonó su hogar con mucha confianza, se sentía que estaba en la cima del mundo y que podía probar todos los placeres que el mundo ofrece sin límite, y luego se encuentra muy triste debido a su tristeza y su situación de urgencia, su necesidad de sobrevivir físicamente. Encuentra un empleo cuidando cerdos. En su hambre extrema se encuentra incluso queriendo comer de los algarrobos que les dan de comer a los cerdos. En esto podemos ver los efectos del pecado, cosas que normalmente nos darían asco. En estado de pecado hacemos cosas que nunca haríamos. Sabemos que el pecado enturbia nuestro intelecto y debilita nuestra voluntad. Felizmente, el joven en la parábola recobra el sentido, la sensatez, se arrepiente y hace una resolución de regresar a su padre y buscar su perdón. Fue humillado por las consecuencias de su pecado y ahora toma una resolución de volver a su padre. Así pues, al aplicar la experiencia del hijo pródigo, nos damos cuenta también cómo nosotros desperdiciamos las gracias que nos da Dios. Como el hijo pródigo, quizás hayamos sufrido debido a decisiones equivocadas que hemos tomado. Y a veces es necesario para darnos cuenta de lo que hemos perdido. En su tristeza debido al pecado, el hijo pródigo piensa cuán bien, cuán buena era su vida cuando vivía en la casa de su padre, antes de irse para querer hacer su propia voluntad. Ahora él ve cuán buena era su vida, había paz, había orden. A veces esto nos ayuda también a pensar cuán buena es nuestra vida cuando vivimos en un estado de gracia. El Señor quiere que tengamos paz. Este joven en la parábola pierde mucho debido a su propio pecado, pero nunca pierde la fe en la compasión de su padre. Confió que al arrepentirse su padre lo aceptaría de vuelta. Nosotros también nunca hemos de perder confianza ni fe en la misericordia de Dios que siempre nos ofrece. El joven decide prontamente volver a su padre y confesar su pecado, pedirle perdón con humildad y ser recibido una vez más por él. También es muy importante en esta parábola que el joven toma responsabilidad plena por su pecado. Cuando se decide, dice, voy a ir a mi padre y decirle, he pecado contra ti y contra el cielo. No buscó excusas, no culpó a sus amigos ni a ese país lejano. Él dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y fue verdaderamente humilde. Qué gran transformación. La humildad que muestra y está dispuesto a servir a su padre en cualquier tipo de trabajo, incluso el puesto más bajo entre los siervos de su padre. Quiere recibir su perdón y recibe en abundancia más de lo que era capaz de imaginarse. Y como el hijo pródigo, nosotros también queremos pronto hacer la resolución de arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, no dilatar nuestra conversión. Como el padre en la parábola, lleno de compasión, fue corriendo a abrazar a su hijo arrepentido, de la misma manera nuestro Padre Celestial nos encuentra y nos abraza, especialmente en el sacramento de la confesión. Y si hemos perdido la gracia de Dios a través del pecado, nos restauramos a través del sacramento de la confesión.
and the ring of sonship put on his finger, Así como el hijo pródigo recibió and the las sandals were put on his vestimentas feet, de honor y showing that la he was to sortija walk en su now in newness and the way of dedo God, y in the way of sandalias holiness and virtue. en sus pies, And there's another wonderful connection. nosotros también nos reconciliamos con Dios. Parable here Y that hay una when the maravillosa Heavenly Father conexión goes and embraces con la him, he has parábola a great feast cuando prepared su for his padre son. va y lo recibe y lo abraza y One prepara un gran banquete commentator para says, su hijo. finally, Un comentarista God dice, prepares a feast for finalmente the Dios converted prepara un sinner, banquete giving para to el him the pecador Lamb of convertido, God, for the nourishment of his soul and dándole el holy Cordero de communion. Dios para el The alimento de Lord su God alma y sagrada rejoices and comunión. calls El on Señor all his Dios se angels and regocija y saints llama a to todos sus rejoice ángeles y with him. santos a que se regocijen Because a con él, man who was dead porque un hombre que has estaba lost the muerto, que supernatural había life of perdido la grace, vida and who was sobrenatural de under the gracia sentence y of que eternal estaba death, bajo la is sentencia alive de again, muerte eterna, and is once more está an vivo heir otra of vez heaven. y nuevamente es heredero Very del briefly, cielo. we Muy also have the brevemente, older también son, tenemos who we al know hijo was filled with mayor, que envy. sabemos It's se very llenó de similar to envidia. yesterday's reading Este es in muy similar a Genesis, la right? And we lectura have de the ayer de brothers of Génesis, Joseph who are cuando also leemos a filled los with hermanos de envy, José, because quienes Joseph también was the eran favored envidiosos son porque José of era their el father, hijo Jacob. preferido de su And so padre, we Jacob. know, and it's a good cause for Sabemos, us to be pues, vigilant, that we que keep hemos de in permanecer check vigilantes, any stirrings of envy in our de hearts, vigilar because we cualquier keep that in asomo check, de la it can envidia en lead nuestro to corazón, anger, porque de lo contrario hatred, puede llevar a and la the ira y al desire to odio, kill. e incluso el Psalm deseo de matar, 63 como before vimos en la they lectura de ayer. decided to just sell him Antes as a de slave, they decidir wanted to venderlo kill como him. esclavo, querían And we matarlo. see that envy also in the Y older vemos son in esa this envidia parable. también He en has el the hijo mayor en spiritual la parábola. sadness, which turns Tiene into anger tristeza and espiritual hatred que se convierte en ira y because of odio the good por the el mercy that's been bien, bestowed la on his brother. misericordia que And su so hermano ha we want to keep recibido. this in check, and that we should Queremos mantener really control de rejoice esto when we y hear of our brothers realmente and sisters being healed. regocijarnos cuando nuestros hermanos se That heaven convierten. rejoices, our Lord tells El us, cielo se where a sinner regocija repents and cuando returns un to the solo Lord. pecador se arrepiente y vuelve al So we Señor. thank God today for his mercy, and that's a great way to combat Damos any sort of gracias a envy Dios in our hearts, por to su thank misericordia, God again for the graces he gives to por las others and the gracias que graces les he's da a los given to demás us. y las que nos da a Thank God today nosotros. for his mercy and for the Demos gift of gracias confession, a Dios hoy by por which su we restore to misericordia his y grace el don de la and get an confesión abundance of peace. que We restaura know that just as in the parable that la our God paz. waits Así como en la patiently for parábola, us to repent and Dios to turn back to him, espera even if con it's over paciencia and que over and regresemos over again. si St. John caemos, Vianney would say, especialmente God sin forgives importar us si ocurre una y repentance otra vez. San Juan faster than Vianney a mother dice, Dios snatches her child perdona from the a un fire. pecador más rápido de So lo we que una pray that we madre may saca a never un hijo doubt del his fuego. mercy. Roguemos pues que nunca dudemos de su misericordia.